La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, transformando las calles en ríos de agua sucia y reflejos de luces de neón. Eduardo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de otro día interminable. Estaba acostumbrado a la soledad que su fortuna le había traído. Millonario antes de los 40, dueño de una de las mayores empresas del país, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Todo, excepto paz. Su conductor detuvo el coche frente al edificio comercial que acababa de comprar. Eduardo estaba a punto de bajarse cuando un ruido llamó su atención. Al otro lado de la calle, una mujer joven, con la ropa mojada y rasgada, discutía con un guardia de seguridad. Llevaba en brazos a una niña pequeña, envuelta en un abrigo desgastado. «Por favor, solo necesitamos un lugar para pasar la noche», suplicaba la mujer, con la voz temblorosa. «Lárgate de aquí». «Esto no es un refugio», respondió el guardia, empujándola con fuerza. Eduardo sintió algo extraño, una punzada de incomodidad que no podía ignorar. Antes de que pudiera pensarlo mejor, cruzó la calle, su traje caro empapándose al instante. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz era firme, autoritaria. El guardia vaciló, reconociendo al dueño del edificio. «Ella está causando problemas, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo». Eduardo miró a la mujer. Sus ojos eran grandes, llenos de miedo y desesperación, pero había algo más allí, algo que no podía identificar. La niña en sus brazos lo miró con curiosidad, sus ojos inocentes brillando incluso en la oscuridad. «Ven conmigo», dijo, sin pensarlo dos veces. La mujer dudó, pero el hambre y el frío hablaron más fuerte. Siguió a Eduardo hasta el coche, donde el conductor abrió la puerta sin cuestionar. Dentro, el silencio era pesado, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo. «Mi nombre es Eduardo», dijo, rompiendo el hielo. «Clara», respondió ella, abrazando a la niña con más fuerza. «Y esta es Sofía». Eduardo asintió, sin saber qué decir. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero algo en Clara lo intrigaba. Tal vez era la forma en que lo miraba, como si lo reconociera de algún lugar. O quizás era la niña, cuya inocencia parecía desafiar su frialdad. «Las llevaré a un lugar seguro», dijo finalmente. «Solo por hoy». Clara no respondió, pero sus ojos agradecieron. Eduardo miró por la ventana, sintiendo un peso que no podía explicar. No lo sabía, pero ese encuentro casual cambiaría su vida para siempre. El apartamento era sencillo, pero acogedor. Eduardo había elegido un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas de los medios y sus colegas de negocios. No quería explicaciones sobre por qué estaba ayudando a una mujer y una niña desconocidas. Después de todo, ni siquiera él sabía la respuesta. Clara y Sofía se acomodaron en el sofá, aún desconfiadas, pero aliviadas de estar en un lugar cálido y seco. Eduardo las observó desde lejos, tratando de entender qué lo había llevado a traerlas allí. No era conocido por actos de caridad, mucho menos por involucrarse con extraños. «Gracias», dijo Clara, rompiendo el silencio. «No todos harían esto». Eduardo asintió, sin saber cómo responder. Se sintió incómodo con el agradecimiento, como si no lo mereciera. «Es solo por hoy», repitió, como si quisiera convencerse a sí mismo. Sofía, la niña, lo miró con curiosidad. «¿Eres rico?», preguntó, inocente. Eduardo se sorprendió por la pregunta directa. «Sí, lo soy», respondió, sin rodeos. «Mi mamá dice que el dinero no trae felicidad», continuó Sofía, jugueteando con los bordes del abrigo desgastado que aún la cubría. Eduardo miró a Clara, quien bajó la mirada, avergonzada. No respondió, pero la frase de la niña resonó en su mente. «El dinero no trae felicidad». ¿Cuántas veces había escuchado eso? ¿Y cuántas veces lo había ignorado? Mientras Clara ayudaba a Sofía a prepararse para dormir, Eduardo se quedó en la sala, intentando concentrarse en sus correos electrónicos. Pero algo lo perturbaba. La forma en que Clara lo miraba, como si lo reconociera de algún lugar, no salía de su cabeza. Trató de ignorarlo, pero la sensación persistió. Más tarde, cuando Clara salió del cuarto, decidió preguntar. ¿Nos conocemos de algún lugar? Clara vaciló, como si luchara contra una decisión. No, respondió,
pero su voz temblaba levemente. Creo que no. Eduardo no estaba convencido, pero no insistió. Sabía que había algo que ella no estaba contando, algo que tal vez él tampoco estaba listo para descubrir. Esa noche, mientras dormía en su lujoso apartamento, Eduardo soñó con el pasado. Soñó con su hermana, que había muerto en un accidente años atrás. Soñó con el vacío que nunca pudo llenar. Y, en medio del sueño, vio a Clara, como si ella hubiera estado allí todo el tiempo. Eduardo pasó la noche en vela, revolviéndose en la cama mientras fragmentos del sueño con su hermana se mezclaban con la imagen de Clara y Sofía. Aquel apartamento sencillo, donde las había dejado, parecía distante del mundo de lujo y aislamiento en el que vivía. Pero algo lo atraía de vuelta allí, como si una parte de él supiera que aquella mujer y aquella niña guardaban respuestas que nunca se había atrevido a buscar. Al amanecer, decidió regresar. No había un plan, solo una necesidad de entender por qué Clara le resultaba tan familiar. Cuando llegó al apartamento, encontró a Clara en la cocina, preparando un café sencillo. El aroma cálido y reconfortante llenó el aire, y Sofía jugaba en el suelo con un osito de peluche desgastado, que parecía ser su mayor tesoro. «Buenos días», dijo Clara, sorprendida al verlo. «No esperaba que volvieras». Eduardo vaciló, sintiéndose un intruso en su propia historia. «Yo, necesitaba asegurarme de que estuvieran bien». Clara asintió, sirviéndole una taza de café. Él la aceptó, sintiendo el calor del líquido en sus manos mientras se sentaba a la mesa. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no hechas y respuestas no dadas. Sofía, ajena a la tensión, seguía jugando, su risa suave llenando el vacío. «¿Por qué pareces conocerme?», preguntó Eduardo finalmente, su voz rompiendo el silencio. Clara se quedó paralizada por un instante, como si la hubieran pillado desprevenida. Lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. «No sé si debo decírtelo», respondió, su voz casi un susurro. «Dímelo», insistió él, su voz más firme de lo que pretendía. «Necesito saber». Clara respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. «Hace muchos años, yo estaba en un lugar donde tú también estabas. Fue el día en que tu hermana murió». Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El café en sus manos pareció pesar 1 tonelada, y lo dejó lentamente sobre la mesa, temiendo que pudiera derramarlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz ronca. «Yo estaba allí», continuó Clara, su voz suave pero llena de emoción. «Vi el accidente. Te vi a ti. Y yo, tengo algo que te pertenece». Se levantó y fue al cuarto, regresando con un sobre amarillento y desgastado por el tiempo. Se lo entregó a Eduardo, sus manos temblando levemente. Él miró el sobre, reconociendo la caligrafía de inmediato. Era de su hermana. «Tu hermana me dio esto momentos antes del accidente», explicó Clara, su voz quebrándose. «Me pidió que te lo entregara, pero nunca tuve la oportunidad». Eduardo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita por su hermana, con una caligrafía que reconoció de inmediato. Las palabras estaban llenas de amor y arrepentimiento, hablando de cómo quería que él fuera feliz, de cómo sabía que cargaba un peso enorme. Pedía perdón por no haber sido la hermana que él necesitaba y expresaba la esperanza de que encontrara paz. Leyó la carta 2, 3 veces, cada palabra atravesando su corazón como una daga. Cuando finalmente miró a Clara, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Por qué no me diste esto antes?», preguntó, su voz ronca. «Lo intenté», respondió Clara, sus propios ojos húmedos. «Pero desapareciste después del accidente. No sabía cómo encontrarte». Y luego, la vida siguió. Eduardo se sintió aplastado por el peso de aquella revelación. Miró a Sofía, que jugaba inocente en el suelo, y luego a Clara, que había guardado ese secreto durante tanto tiempo. No sabía qué decir, pero sabía que su vida nunca sería la misma. «No lo sabía», murmuró, más para sí mismo que para Clara. No sabía que ella sentía eso. Clara puso una mano suave sobre la suya. «Ella te amaba, Eduardo. Y quería que fueras feliz». Él miró su mano, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras.
En ese momento, se dio cuenta de que Clara y Sofía no eran solo dos personas a las que había ayudado. Eran una parte de su pasado, una parte que nunca supo que existía. ¿Qué pasó contigo después del accidente?, preguntó, su voz suave. Clara miró a Sofía, que ahora dormía en el sofá, exhausta de tanto jugar. La vida fue difícil. Quedé embarazada poco después, y el padre de Sofía nos abandonó. Desde entonces, he hecho lo posible por cuidar de ella. Eduardo sintió una ola de culpa y admiración. Clara había cargado no solo el secreto de su hermana, sino también el peso de criar a una niña sola. Miró a Sofía, su inocencia y pureza contrastando con la dureza del mundo a su alrededor. No sé cómo agradecerte por esto, dijo, sosteniendo la carta como si fuera el mayor tesoro del mundo. No tienes que agradecerme, respondió Clara, con una sonrisa triste pero sincera. Solo quería que supieras la verdad. Eduardo sintió que algo cambiaba dentro de él, algo que no podía nombrar. La carta de su hermana, la presencia de Clara y Sofía, todo parecía encajar de una manera que nunca había imaginado. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que no podía seguir ignorando el pasado. Eduardo dejó el apartamento de Clara con la carta de su hermana firmemente agarrada en su mano. El papel amarillento parecía quemarle la piel, como si llevara el peso de años de dolor y arrepentimiento. Caminó por las calles de la ciudad, sin rumbo, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La carta contenía palabras que nunca imaginó escuchar de su hermana. Hablaba de amor, de perdón, de esperanza. Cosas que él había enterrado junto a ella el día del accidente. Siempre había creído que su hermana lo veía como un fracaso, alguien que nunca sería lo suficientemente bueno. Pero esas palabras pintaban una imagen diferente. Se detuvo en un parque vacío, sentándose en un banco bajo un árbol. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Eduardo miró la carta de nuevo, leyendo cada palabra con cuidado, como si temiera que pudieran desaparecer. Querido Eduardo, si estás leyendo esto, es porque no tuve la oportunidad de decirte todo lo que necesitaba. Sé que nunca fui la hermana que merecías. Era egoísta, demasiado enfocada en mí misma para ver cuánto sufrías. Pero te amo, y quiero que seas feliz. Por favor, no cargues con el peso de mi error para siempre. Mereces más que eso. Con todo mi amor. Ana. Las lágrimas cayeron por el rostro de Eduardo antes de que pudiera detenerlas. No había llorado en años, no desde el día del funeral. Pero ahora, las emociones que había mantenido enterradas por tanto tiempo salieron a la superficie, como una inundación que no podía controlar. Pensó en Clara, en cómo había guardado esa carta durante todos esos años. Podría haberla tirado, olvidado de ella, pero no lo hizo. Había cargado con esa responsabilidad, incluso cuando su propia vida se desmoronaba. Y Sofía, esa niña inocente que lo miraba como si fuera un héroe, sin saber lo lejos que estaba de serlo. Eduardo sintió una ola de culpa. Había ofrecido ayuda a Clara y Sofía, pero solo como un gesto superficial, algo para aliviar su propia conciencia. Ahora veía que ellas eran más que eso. Eran una parte de su pasado, una parte que no podía seguir ignorando. Pero, ¿qué podía hacer? No era un hombre de sentimientos, no sabía cómo lidiar con todo aquello. Su vida estaba hecha de números, contratos y reuniones. Amor, perdón, familia, esas eran cosas que había abandonado hacía mucho tiempo. Miró al cielo, como si esperara encontrar respuestas allí. Pero el cielo estaba vacío, igual que él se sentía. Sabía que no podía simplemente volver a su vida anterior, no después de eso. Pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Cuando finalmente regresó a su lujoso apartamento, se sintió extrañamente incómodo. Las paredes blancas e impersonales, los muebles caros y sin vida, todo parecía gritar su soledad. Se sentó en el sofá, mirando la carta que aún sostenía. ¿Qué hago ahora, Ana?, susurró, como si esperara que su hermana pudiera oírlo. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio, que parecía más pesado que nunca. Eduardo sabía que necesitaba tomar una decisión, pero cada opción parecía equivocada. Podría ayudar a Clara y Sofía, pero eso significaría abrir su corazón, algo que no hacía desde hacía años.
O podría seguir adelante, ignorando el pasado y manteniendo su vida como estaba. Pero sabía que, si lo hacía, nunca encontraría paz. Miró el teléfono, dudando. Finalmente, decidió llamar a Clara. Ella contestó después de unos tonos, su voz suave y calmada. ¿Eduardo? Preguntó, sorprendida. Yo, necesito verte, dijo, su voz temblando levemente. Necesitamos hablar. Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si Clara estuviera evaluando sus palabras. Está bien, respondió finalmente. ¿Cuándo? Ahora, dijo, sin pensarlo dos veces. No sabía qué diría, qué haría. Pero sabía que no podía seguir huyendo. El pasado lo había alcanzado, y ahora debía enfrentarlo. Eduardo llegó al apartamento de Clara con el corazón acelerado. No sabía exactamente qué diría o cómo actuaría, pero sabía que no podía seguir posponiendo aquella conversación. Cuando Clara abrió la puerta, vio que ella parecía tan ansiosa como él. Sofía estaba sentada en el suelo, dibujando con lápices de colores en un trozo de papel, completamente ajena a la tensión en el ambiente. Pasa, dijo Clara, apartándose para dejarlo entrar. Eduardo entró, sintiéndose extrañamente incómodo en el espacio pequeño y sencillo. Se sentó en el sofá, sosteniendo la carta de su hermana como si fuera un ancla. Clara se sentó frente a él, con las manos entrelazadas en su regazo. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, con una voz suave pero llena de curiosidad. Eduardo respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Yo, no sé por dónde empezar. Esta carta, lo ha cambiado todo. Siempre pensé que mi hermana me veía como un fracaso, alguien que nunca sería lo suficientemente bueno. Pero ahora veo que estaba equivocado. Clara asintió, sus ojos llenos de comprensión. Ella te amaba, Eduardo. Y quería que lo supieras. Lo sé, respondió, con la voz quebrada. Pero es difícil. Pasé tanto tiempo intentando olvidar, intentando enterrar el dolor. Y ahora no sé cómo lidiar con todo esto. Clara lo miró, sus ojos llenos de compasión. No tienes que lidiar con esto solo. Eduardo sintió una ola de gratitud por aquellas palabras simples pero poderosas. Miró a Sofía, que ahora lo observaba con curiosidad. ¿Por qué estás triste?, preguntó la niña, su inocencia yendo directo al grano. Eduardo sonrió, sintiendo una punzada de cariño por la pequeña. No estoy triste, Sofía. Solo estoy pensando. Pensar es bueno, dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Mi mamá dice que pensar nos ayuda a entender las cosas. Eduardo miró a Clara, quien sonrió levemente. Es sabia para su edad, comentó. Tiene que serlo, respondió Clara, su voz cargada de emoción. La vida no ha sido fácil para nosotras. Eduardo sintió otra ola de culpa. Él había vivido una vida de lujo y comodidad, mientras Clara y Sofía luchaban por sobrevivir. Y ahora, comenzaba a entender que el dinero no era la respuesta para todo. Quiero ayudar, dijo finalmente, con firmeza. No solo con dinero, sino de verdad. Quiero ser parte de vuestras vidas. Clara lo miró, sorprendida. No tienes que hacer eso, Eduardo. No somos tu responsabilidad. Lo sé, respondió. Pero quiero hacerlo. Lo necesito. No quiero seguir viviendo una vida vacía. Hubo un silencio pesado, como si el mundo se detuviera por un momento. Clara miró a Sofía, que ahora volvía a dibujar, completamente absorta en su propio mundo. Está bien, dijo Clara finalmente. Pero esto no será fácil. Tenemos nuestros propios demonios que enfrentar. Lo sé, respondió Eduardo. Y estoy listo para enfrentarlos con vosotras. En ese momento, Eduardo sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que valdría la pena. Miró a Clara y a Sofía, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Gracias, dijo, con voz suave. Por todo. Clara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Gracias a ti, Eduardo. Por darnos una oportunidad. Eduardo sintió una paz que no conocía desde hacía años. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que eso era algo bueno.
Finalmente estaba listo para enfrentar el pasado y abrazar el futuro. Los días siguientes fueron una mezcla de ajustes y descubrimientos. Eduardo, acostumbrado a una rutina solitaria y predecible, ahora tenía su vida invadida por risas infantiles, dibujos coloridos pegados en la nevera y conversaciones que iban más allá de los negocios y los números. Era caótico, pero de una manera que nunca imaginó que podría gustarle. Clara y Sofía se mudaron a un apartamento más grande, aún modesto, pero que ofrecía espacio para que la niña jugara y creciera. Eduardo insistió en pagar los gastos, pero esta vez no fue un gesto distante. Se involucró en la elección del lugar, preguntándole a Sofía qué habitación quería y ayudando a Clara a decorar. Era extraño, pero también correcto. No tienes que hacer todo esto, dijo Clara una noche, mientras colocaban cosas en las estanterías de la cocina. Quiero hacerlo, respondió Eduardo, sin dudar. Quiero que os sintáis como en casa. Clara lo miró, sus ojos llenos de gratitud. Ya has hecho más que suficiente. No se trata de hacer lo suficiente, dijo, con voz suave. Se trata de hacer lo correcto. Sofía, que estaba sentada en el suelo jugando con sus juguetes nuevos, los miró. ¿Eduardo va a vivir con nosotras?, preguntó, inocente. Eduardo y Clara se miraron, sorprendidos por la pregunta. No, Sofía, respondió Clara, riendo levemente. Eduardo tiene su propia casa. Pero nos visitará siempre que pueda. Y traeré helado cada vez, añadió Eduardo, haciendo que Sofía sonriera de oreja a oreja. Poco a poco, Eduardo comenzó a involucrarse más en la vida de Sofía. La llevaba al colegio, la ayudaba con los deberes e incluso aprendió a ver dibujos animados sin quejarse. Era una experiencia nueva, pero descubrió que le gustaba ver la felicidad de la niña. Era como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo. Clara, por su parte, comenzó a abrirse más. Le contó a Eduardo sobre su vida antes del accidente, sobre cómo había conocido a su hermana y cómo aquella carta se había convertido en una responsabilidad que había cargado durante años. Eduardo escuchó cada palabra, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Sabía que Clara había sufrido tanto como él, pero aún encontraba fuerzas para seguir adelante. Eres increíble, dijo una noche, mientras tomaban té en el balcón del apartamento. Clara lo miró, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque has pasado por tanto, pero aún logras ser tan fuerte. Yo, no sé si podría hacerlo. Clara sonrió, sus ojos llenos de emoción. La fuerza viene de lugares que ni imaginamos. Y tengo a Sofía. Ella es mi razón para todo. Eduardo asintió, comprendiendo. Comenzaba a ver que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones que construíamos con las personas. Y estaba decidido a construir esas conexiones, sin importar lo difícil que fuera. Una tarde, mientras llevaba a Sofía al parque, Eduardo se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Estaba feliz. Realmente feliz. No era la felicidad superficial que venía de una nueva adquisición o de un negocio exitoso. Era una felicidad profunda, que venía de saber que estaba marcando la diferencia en la vida de alguien. Eduardo, mira. Gritó Sofía, señalando un columpio vacío. ¿Puedes empujarme? Claro que puedo, respondió, sonriendo. Mientras empujaba a Sofía en el columpio, Eduardo sintió una paz que no conocía desde hacía años. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía a Clara y a Sofía, y juntos estaban construyendo algo que valía la pena. Eres increíble, dijo una noche, mientras tomaban té en el balcón del apartamento. Clara lo miró, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque has pasado por tanto, pero aún logras ser tan fuerte. Yo, no sé si podría hacerlo. Clara sonrió, sus ojos llenos de emoción. La fuerza viene de lugares que ni imaginamos. Y tengo a Sofía. Ella es mi razón para todo. Eduardo asintió, comprendiendo. Comenzaba a ver que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones que construíamos con las personas. Y estaba decidido a construir esas conexiones, sin importar lo difícil que fuera. Una tarde, mientras llevaba a Sofía al parque, Eduardo se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Estaba feliz. Realmente feliz.
No era la felicidad superficial que venía de una nueva adquisición o de un negocio exitoso. Era una felicidad profunda, que venía de saber que estaba marcando la diferencia en la vida de alguien. Eduardo, mira. Gritó Sofía, señalando un columpio vacío. ¿Puedes empujarme? Claro que puedo, respondió, sonriendo. Mientras empujaba a Sofía en el columpio, Eduardo sintió una paz que no conocía desde hacía años. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía a Clara y a Sofía, y juntos estaban construyendo algo que valía la pena. Cuando volvieron a casa, Clara los recibió con una cena casera. Era sencilla, pero hecha con amor, y Eduardo se sintió agradecido por cada momento de aquella nueva vida. Gracias, dijo, mirando a Clara y a Sofía. Por mostrarme lo que realmente importa. Clara sonrió, sus ojos brillando. Gracias a ti, Eduardo. Por darnos una oportunidad. Eduardo sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero finalmente sentía que estaba en el camino correcto. Había encontrado una nueva familia, y con ella, un nuevo comienzo. A pesar de la nueva dinámica que estaban construyendo, no todo era perfecto. El pasado de Eduardo, Clara y Sofía era como una sombra que a veces se extendía sobre ellos, trayendo recuerdos dolorosos y desafíos inesperados. Una tarde, mientras Eduardo ayudaba a Sofía con los deberes, notó que la niña estaba más callada de lo normal. Sus ojos, generalmente llenos de curiosidad y alegría, parecían distantes. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, colocando su mano suavemente sobre su hombro. Ella dudó, jugueteando con la punta del lápiz. «Los niños del colegio dijeron que no tengo papá». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Miró a Clara, que estaba en la cocina, y vio que ella también lo había escuchado. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Sabes que eso no es verdad, Sofía», dijo Clara, sentándose al lado de su hija. «Tienes una mamá que te quiere mucho, y ahora también tienes a Eduardo». «Pero él no es mi papá», respondió Sofía, con la voz temblorosa. Eduardo sintió un dolor en el pecho. Sabía que no podía reemplazar al padre de Sofía, pero tampoco quería que ella se sintiera sola. «Puede que no sea tu papá, Sofía, pero me importas mucho. Y siempre estaré aquí para lo que necesites». Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió, con firmeza. Clara sonrió, pero Eduardo podía ver la tristeza en sus ojos. Sabía que ella cargaba con el peso de criar a Sofía sola, y quería aliviar un poco esa carga. Más tarde, cuando Sofía se durmió, Eduardo y Clara hablaron en el balcón. La noche era fresca, y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. «Nunca quise que se sintiera así», dijo Clara, con voz llena de culpa. «Hiciste lo mejor que pudiste», respondió Eduardo. «Y ya no estás sola. Estoy aquí para ayudar». Clara lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias, Eduardo. No sé qué haría sin ti». Eduardo sintió una oleada de emoción. Sabía que se estaba encariñando cada vez más con Clara y Sofía, y eso lo asustaba un poco. Pero también sabía que ya no podía huir de sus sentimientos. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a dejarlos en paz tan fácilmente. Unos días después, Eduardo recibió una llamada que lo puso tenso. Era un abogado, informándole que un antiguo socio estaba demandando a su empresa, alegando mala conducta en los negocios. El caso podía manchar su reputación y afectar financieramente a la empresa que había construido con tanto esfuerzo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara, preocupada, cuando él se lo contó. «No lo sé», respondió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Pero no puedo permitir que esto os afecte a vosotras». «No estás solo en esto», dijo Clara, colocando una mano suave sobre la suya. «Estamos juntos en esto». Eduardo la miró, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. No estaba acostumbrado a compartir sus luchas, pero sabía que Clara tenía razón. Ahora eran un equipo, y juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras tanto, Sofía comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche llorando. Clara y Eduardo se turnaban para consolarla, pero era evidente que la niña sentía la tensión en el ambiente. «Tengo miedo de que todo se acabe»,
confesó Sofía una noche, abrazando su osito de peluche con fuerza. Nada se va a acabar, Sofía, respondió Eduardo, sentándose a su lado. Estamos aquí, y vamos a cuidar de ti, pase lo que pase. Sofía lo miró, sus ojos llenos de esperanza. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo, con firmeza. Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir, Eduardo sintió una determinación que no conocía desde hacía años. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que valdría la pena. Tenía una familia ahora, y haría todo lo posible para protegerla. El proceso contra la empresa de Eduardo avanzaba, trayendo consigo una ola de estrés e incertidumbre. Los titulares de los periódicos hablaban de escándalos y mala conducta, y Eduardo sentía el peso de la opinión pública sobre sus hombros. Pero, a diferencia de antes, no estaba solo. Clara y Sofía estaban a su lado, ofreciéndole apoyo y recordándole lo que realmente importaba. Una noche, después de un día particularmente difícil de reuniones con abogados e intentos de controlar los daños a su reputación, Eduardo llegó a casa exhausto. Clara lo recibió en la puerta, su rostro lleno de preocupación. ¿Cómo fue el día?, preguntó, ayudándole a quitarse el abrigo. Difícil, respondió, con voz cansada. Pero lo estamos manejando. Clara asintió, guiándolo a la cocina, donde lo esperaba una cena caliente. Sofía estaba sentada a la mesa, dibujando en un cuaderno. Lo miró con una sonrisa tímida. Hice un dibujo para ti, dijo, entregándole una hoja de papel. Eduardo miró el dibujo y sintió una oleada de emoción. Era una imagen de él, Clara y Sofía, tomados de la mano y sonriendo. En la parte superior, escrito con letras grandes y coloridas, estaba la palabra familia. Es precioso, Sofía, dijo, con voz suave. Gracias. ¿Te gusta?, preguntó, sus ojos brillando de expectativa. Me encanta, respondió Eduardo, sentándose a su lado. Es el mejor regalo que he recibido. Sofía sonrió, satisfecha, y volvió a dibujar. Eduardo miró a Clara, que observaba la escena con una sonrisa tierna. Te adora, dijo Clara, en voz baja. Y yo la adoro a ella, respondió Eduardo, sin dudar. Y te adoro a ti también. Clara se sorprendió con la declaración, pero su sonrisa se amplió. Yo también te quiero, Eduardo. En ese momento, Eduardo sintió una paz que no conocía desde hacía años. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero también sabía que, con Clara y Sofía a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. En los días siguientes, Eduardo comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que su empresa, aunque importante, no era el centro de su vida. Lo que realmente importaba eran las personas que amaba y que lo amaban de vuelta. He estado pensando, dijo una noche, mientras él y Clara tomaban té en el balcón. Tal vez sea hora de que repiense algunas cosas. ¿Cómo así?, preguntó Clara, curiosa. Ya no quiero vivir solo para el trabajo, explicó Eduardo. Quiero estar presente, para ti y para Sofía. Quiero que sepáis que podéis contar conmigo, pase lo que pase. Clara sonrió, sus ojos llenos de emoción. Eso significa mucho para nosotras, Eduardo. Y significa mucho para mí también, respondió, tomando su mano. Mientras tanto, Sofía seguía floreciendo. Estaba más segura, más feliz, y Eduardo sabía que eso era un reflejo del amor y el apoyo que estaba recibiendo. El juicio contra la empresa de Eduardo finalmente llegó a su fin. Tras semanas de tensión e incertidumbre, el tribunal falló a su favor, absolviéndole de todas las acusaciones. La noticia trajo un alivio inmenso, pero Eduardo sabía que la verdadera victoria no estaba en la sala del tribunal. Estaba en casa, con Clara y Sofía. Esa noche, decidió prepararles una sorpresa. Preparó una cena especial, con todos los platos favoritos de Clara y Sofía, y decoró la sala con globos y flores. Cuando llegaron a casa, fueron recibidas con un entusiasta «enhorabuena» por parte de Eduardo. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, sorprendida. Estamos celebrando, respondió Eduardo, sonriendo. El juicio ha terminado, y hemos ganado. Pero lo más importante es que estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Sofía corrió a abrazarlo, sus ojos brillando de felicidad.
Sabía que lo conseguirías, Eduardo. Clara lo miró, sus ojos llenos de emoción. Estoy tan orgullosa de ti. Eduardo sintió una ola de gratitud. Sabía que no habría podido enfrentar todo aquello sin el apoyo de Clara y Sofía. Ellas habían sido su ancla, su fuerza, y quería mostrarles lo mucho que eso significaba para él. Tengo algo para vosotras, dijo, cogiendo 2 cajas pequeñas de la mesa. Clara y Sofía abrieron las cajas al mismo tiempo. Dentro de cada una había una pulsera de plata, con una pequeña placa donde estaba grabada la palabra familia. Eduardo, esto es precioso, dijo Clara, con la voz temblorosa. Quiero que sepáis que, pase lo que pase, somos una familia, explicó Eduardo, su voz llena de emoción. Y haré todo lo posible para protegeros y cuidaros. Sofía se puso la pulsera inmediatamente, su sonrisa iluminando la habitación. Nunca me la quitaré. Clara abrazó a Eduardo, sus lágrimas resbalando por su rostro. Gracias, Eduardo. Por todo. Eduardo la sostuvo con firmeza, sintiendo una paz que no había conocido en años. Sabía que, finalmente, había encontrado lo que estaba buscando: amor, familia y un propósito verdadero. En los días siguientes, la vida comenzó a estabilizarse. Eduardo siguió involucrándose en la vida de Sofía, participando en sus actividades escolares y ayudándola con los deberes. También pasó más tiempo con Clara, descubriendo cosas nuevas sobre ella y fortaleciendo su conexión. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Eduardo miró a Clara y Sofía, sintiendo una ola de felicidad. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. Tengo una idea, dijo, deteniéndose de repente. ¿Qué? Preguntó Clara, curiosa. Vamos a viajar, respondió Eduardo, su sonrisa ampliándose. Solo nosotros 3. Un tiempo para divertirnos y crear recuerdos juntos. Sofía saltó de emoción. ¿A dónde iremos? A donde vosotras queráis, respondió Eduardo, riendo. Clara lo miró, sus ojos llenos de amor. Eso suena perfecto. Eduardo sabía que aquel viaje sería solo el comienzo de muchas aventuras juntos. Finalmente había encontrado a su familia, y estaba decidido a hacer que cada momento valiera la pena. El viaje que Eduardo planeó fue mágico. Escogieron un destino tranquilo, un pequeño pueblo costero, donde el ritmo era lento y la naturaleza exuberante. Para Clara y Sofía, fue una experiencia nueva y emocionante. Para Eduardo, fue una oportunidad para reconectar con lo que realmente importaba: el amor y la familia. Los días se llenaron de paseos por la playa, tardes de helados y noches de historias alrededor de una fogata. Sofía, con su energía contagiosa, corría por la arena, recogiendo conchas y construyendo castillos, mientras Eduardo y Clara caminaban de la mano, observando la puesta de sol. Nunca imaginé que podría ser tan feliz, confesó Clara una noche, mientras estaban sentados en la terraza del chalet, escuchando el sonido de las olas. Yo tampoco, respondió Eduardo, sosteniendo su mano. Pero ahora sé que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. En momentos como este, contigo y con Sofía. Clara lo miró, sus ojos llenos de amor. Estoy tan agradecida de que entraras en nuestras vidas, Eduardo. Lo cambiaste todo. Vosotras también cambiasteis mi vida, respondió él, con voz suave. No sabía lo que me faltaba hasta que os conocí. Sofía, que estaba sentada en el suelo dibujando, los miró con una sonrisa. Os quiero a los dos. Eduardo y Clara se miraron, sus corazones llenos de emoción. Nosotros también te queremos, Sofía, dijeron al unísono. Esa noche, mientras observaban las estrellas, Eduardo sintió una paz que no había conocido en años. Sabía que, finalmente, había encontrado lo que estaba buscando: un lugar donde pertenecía, con personas que lo amaban incondicionalmente. Cuando volvieron a casa, la vida continuó, pero con una nueva luz. Eduardo comenzó a involucrarse más en proyectos que ayudaban a familias en situación de vulnerabilidad, usando su influencia y recursos para marcar la diferencia. Clara retomó sus estudios, persiguiendo su sueño de convertirse en profesora, y Sofía siguió floreciendo, su confianza y felicidad reflejando el amor y el apoyo que recibía. Una tarde, mientras estaban en el parque, Eduardo miró a Clara y Sofía,
sintiendo una ola de gratitud. Sabía que aún había desafíos por delante, pero también sabía que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. Tengo una idea, dijo, deteniéndose de repente. ¿Qué? Preguntó Clara, curiosa. Vamos a adoptar un perro, respondió Eduardo, su sonrisa ampliándose. Sofía saltó de emoción. ¿En serio? En serio, respondió Eduardo, riendo. Siempre que me ayudéis a cuidarlo. Clara lo miró, sus ojos llenos de amor. Eso suena perfecto. Eduardo sabía que aquella nueva adición a la familia sería solo el comienzo de muchas aventuras juntos. Finalmente había encontrado a su familia, y estaba decidido a hacer que cada momento valiera la pena. Años después, Eduardo, Clara y Sofía estaban sentados en el mismo parque donde todo había comenzado. El perro, un labrador llamado Max, corría alegremente a su alrededor, mientras Sofía, ahora una adolescente, contaba historias sobre el colegio. No puedo creer cómo ha pasado el tiempo, dijo Clara, sosteniendo la mano de Eduardo. Lo sé, respondió Eduardo, su sonrisa llena de amor. Pero estoy agradecido por cada momento. Sofía los miró, sus ojos brillando. Sois los mejores padres que podría pedir. Eduardo y Clara se miraron, sus corazones llenos de emoción. Sabían que el camino no había sido fácil, pero también sabían que había valido cada segundo. Juntos, habían construido una vida llena de amor, esperanza y felicidad. Y, mientras observaban la puesta de sol, Eduardo supo que, finalmente, había encontrado lo que estaba buscando, un lugar donde pertenecía, con personas que lo amaban incondicionalmente. Y sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas historias como esta ocurren cada día a nuestro alrededor? A veces, un pequeño gesto puede cambiar una vida para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más relatos emocionantes como este. Juntos, podemos marcar la diferencia.